Muy bien, continuamos entonces. Continuamos. Les había comentado que necesitamos ingresar con cámara, por favor, si no los voy a sacar de la sesión. Muy bien. ¿Dudas o preguntas respecto al tema que estamos viendo ahorita? ¿No? Perdón, maestro, no te escuché bien. Si tienen alguna duda. Bueno, yo sí tengo un poco de confusión en esto que en lo que me acaba de mencionar de lo que era el emplazamiento. Entendí que se le hace, bueno, a la persona que esté demandada después de un autoemisor, ¿cierto? Después de que se verificó la demanda y todo esto. Y Autoadmisorio. Admisorio. admisorio, perdón. Ok. Entonces, bueno, esto se va a hacer. Después de esto se haría el emplazamiento. Aún no me queda claro si el emplazamiento es solamente la acción o es como tal el escrito. Porque el escrito, por una parte, entendí que era es que ya me confundí entre traslado y emplazamiento. O sea, yo tenía en mente que el emplazamiento solamente es la acción de irle a notificar a la persona que tiene una demanda. Es correcto, y esa notificación se lleva por medio del traslado. El traslado es lo que les acabo de comentar, el conjunto de documentos que incluyen la demanda con todos los anexos, ¿ok? Ese sería el acto de emplazar. Cuando la autoridad emplaza es que se constituye en el domicilio señalado como domicilio del demandado para ser emplazado a juicio, y ya una vez constituido el funcionario, que en este caso es el actuario, se identifica como funcionario de la Junta de Conciliación y Arbitraje y le hace saber a aquella persona que le atienda que es una persona de parte de tal junta, que tiene tales facultades legales y que, bueno, busca al demandado. Y si no lo encuentra, bueno, o le dicen que ahí no vive o que no está, pues procede a llenar su acta, y su acta es circunstanciada, o sea, quiere decir que en esa acta va a anotar todas las circunstancias en las cuales pues no se encuentra o sí se encuentra, quién le atendió, qué características físicas tiene la persona, si se identifica o no, y bueno, tiene que el actuario identificarse previa y plenamente, ¿ok? Y tiene que dar a conocer, en este caso, si le recibe la demanda el demandado, pues le tiene que dar a conocer que se ha instaurado una demanda en su contra, que se le hace entrega del traslado, que es el escrito inicial de demanda junto con todos los anexos, y que bueno, pues que debe de dar continuidad al juicio, porque si no contesta la demanda, se le tendrá por contestada en sentido negativo, y ya no podrá aportar o manifestar cualquier defensa que pueda beneficiarle, que pueda demostrar que la parte actora pues no dice la verdad o no tiene la verdad de los hechos. Entonces, en este acto, en el emplazamiento, es cuando se hace la notificación al demandado, la primera notificación al demandado, que es por medio del traslado, a través del funcionario público, que es el actuario de la Junta, quien está facultado para llevar a cabo este acto, ¿ok? Si fuera un citatorio, pues también el actuario lo lleva, pero en el citatorio le tienen que informar día y hora para que comparezca de forma personal o a través de su apoderado legal a la Junta para llevar a cabo determinada actividad, ¿ok? Ahora, en materia civil y en materia mercantil hay términos para contestar la demanda, también me parece en materia administrativa y fiscal.
Estos términos van, algunos son 9 días, algunos son 15 días para contestar una demanda. En materia laboral no te dan un término para contestar una demanda como tal, sino que esa contestación se va a llevar a cabo con el procedimiento anterior por medio de la audiencia trifásica. En la audiencia de demanda, contestación de demanda y excepciones, perdón, es conciliación, demanda y excepciones. Entonces, en esa audiencia trifásica, tú cuando compareces ese día, pues contestas la demanda. La diferencia en el civil o en el administrativo o en el familiar es que cuando te dan ese término de que tienes que contestar esa demanda, porque llega el diligenciario y te notifica y te dice, sabes que aquí está la demanda, los documentos y tienes tanto tiempo. Tienes esos 15 días o 12 días, según es el caso, o 9 días, un término que te dé la ley, tienes que contestar esa demanda y presentarla en la oficialía de partes, donde está el número del expediente, y tienes que poner el número del expediente cuando la contestas. En el caso de la materia laboral, pues tú la contestas, igual das el número de expediente al que se refiere la contestación. Sin embargo, no es inmediato, sino es en la fecha en la que se señala la primera audiencia, que es la audiencia trifásica en el viejo procedimiento o antes de la reforma de los juicios de ahora, que es la audiencia, se le llama trifásica porque son 3 fases en una misma audiencia, que es la audiencia de conciliación, demanda, contestación de demanda y excepciones, ¿ok? Porque en esa misma audiencia pues se le da a conocer al demandado que pues está la demanda, que ya se le corrió traslados, ya se le emplazó. Sin embargo, en ese momento el demandado tiene que contestar la demanda, ¿ok? En materia civil no, en materia civil o familiar tú la presentas por escrito y bueno, ya corre el término para que la autoridad revise esa contestación de demanda y se proceda a la siguiente etapa procesal, que sería el ofrecimiento y desahogo de pruebas. En materia laboral es algo similar, ¿ok? Cuando ya contesta la parte actora en materia civil o en materia familiar, pues se le da una vista. Esa vista quiere decir que la autoridad da cuenta de lo que acaba de acontecer y le va a dar un término a ambas partes para que manifiesten lo que a su derecho e interés corresponda. Y ya ellos podrá decir la parte actora que contestó la parte demandada a la demanda, sin embargo, no la contestó en todos y cada uno de los términos que señala la ley para tener validez, para tener personalidad, para acreditar lo que manifiesta y refiere en su escrito. También la parte demandada puede manifestar que se ha dado contestación de la demanda en tiempo y forma, en los términos establecidos que señala la propia ley en materia de procedimiento y en materia general, y que se apega al estricto derecho, que todas las pruebas que se ofrecerán en el momento procesal oportuno y se desahogarán, tienen referencia directa con la contestación y que puede manifestar también que todo lo establecido y señalado por la parte actora en su escrito inicial de demanda, pues incurre en contradicción con las disposiciones legales, incurre en términos que son contrarios al derecho, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay una serie de manifestaciones que tenemos que hacer para desacreditar lo que haga la contraparte, ¿correcto? Más sin embargo, pues tendremos que esperar a la etapa procesal oportuna para poder demostrar si es procedente o no es procedente la demanda o la contestación, etcétera. Ahora, aquí también, cuando se contesta la demanda, después tendríamos que ver la cuestión en las excepciones y defensas, tendríamos que ver cuáles son esas excepciones y defensas que vamos a oponer. Si vamos a retardar el procedimiento o vamos a pretender destruir la acción, y si queremos destruir la acción, que en este caso serían las pretensiones del actor, tenemos que demostrar con documentación, con pruebas, con testigos, con todos los elementos que la ley nos permita para poder tirar, por así decirlo, el estudio de caso de la parte actora y desacreditar totalmente lo que manifieste. Como se los comentaba en alguna de las clases anteriores, no por el hecho de que te demanden quiere decir que ya perdiste un juicio, ya perdiste un asunto, ya perdiste toda esperanza, sino que tienes que elaborar una defensa que sea adecuada para poder llevar a cabo
por la representación que te están facultando, que te están otorgando como abogado. ¿Ok? Bien. Nuevamente vamos a la Ley Federal del Trabajo. Maestro, yo tengo una duda. Sí. Bueno, en materia civil es diligenciario y también actuario, o también en materia laboral es diligenciario o solo es el actuario. Bueno, en algunos juzgados o tribunales van a cambiar los nombres, ¿ok? Porque la propia ley los cambia, los señala de esa manera. Sin embargo, la función es la misma. O sea, es similar lo que hacen, que es entregar documentación, que es el llenado de actas, que es el corroborar que los domicilios de las partes sean aquellos que señalan en su escrito, hablar con el abogado previamente y decirle, oiga, licenciado, mire, ya tengo aquí su expediente, tengo que hacerle una notificación, se encontrará usted en su domicilio, lo puedo dejar. Si no se encuentra usted, bueno, pues yo circunstancio mi acta y manifiesto tal para que le pueda dar todos los documentos completos. Entonces, el actuario o el diligenciario puede llevar a cabo esa actividad, ¿ok? Recordemos que pues generalmente se les llama actuarios a todos aquellos que son de materia federal. Cuando son materia local, pues, se les llama diligenciario. ¿Cuál es la situación o la diferencia en la terminología? Bueno, diligenciario viene de la palabra diligencia o diligente, que es un verbo, que significa llevar a cabo con prontitud alguna actividad, con prontitud y eficiencia prácticamente. Y el actuario quiere decir que es el que actúa, el que va a llevar a cabo determinada acción. Ahora, ¿cuál es la similitud en algunos términos? Puede usarse como sinónimo, sí. Sin embargo, en razón de la materia y en razón de lo que señale la legislación, puede cambiar el nombre del funcionario público para la denominación de diligenciario o actuario. Por ejemplo, tenemos el caso de los tribunales colegiados de circuito, los juzgados unitarios, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito en materia federal, por ejemplo, en materia de amparo, y pues ahí encontramos actuarios, no encontramos diligenciarios, pero básicamente les digo, la actividad es dar a conocer. Puede ser ahora con la situación de las herramientas virtuales, pues también ellos publican las listas, publican los estrados, ellos hacen la publicación de los edictos en algunas materias del derecho, cuando así lo requiere, pues ellos publican los edictos dentro del juzgado o dentro de los recintos judiciales, como la ley se lo señala y les obliga. Ellos se encargan de publicar los estrados, que son los comunicados oficiales para comunicar a las partes, siempre y cuando no señalen un domicilio particular para recibir esas notificaciones, y aún señalándolo, también tiene obligación el actuario o el diligenciario en publicar esas comunicaciones, porque la ley lo señala de esa manera. Y cuando no señale alguna de las partes un domicilio particular, pues se señalan los estrados del juzgado, los estrados de la junta, los estrados de un tribunal, para que ahí las partes vayan y se impongan de los autos. ¿Qué quiere decir imponerse? Pues que se enteren, que lleguen y revisen, y que con eso pues se den por notificados o se den por comunicados. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, estoy utilizando una serie de palabras, una serie de términos legales. Ustedes deben de manejar y deben de dominar. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos en la práctica, todos estos elementos, todas estas palabras, todos estos términos o definiciones, pues son el lenguaje jurídico que empleamos los abogados. Si nosotros no lo empleamos de manera correcta, no lo entendemos, si no lo sabemos o no lo estudiamos y no lo memorizamos, pues no vamos a poder entender a qué se refiere la cuestión del proceso o un procedimiento. Entonces, por eso es importantísimo que ustedes como estudiantes del derecho pues empiecen a utilizar esta serie de términos, porque cuando llegan a un despacho, llegan a una dependencia, llegan a algún juzgado, algún corporativo, pues no lo van a entender y obviamente pues puede tener repercusiones, ¿no? De que no podamos ser considerados como personas que tengamos el conocimiento y tengamos la valía para llevar a cabo determinada actividad. Menciona el artículo
719, cuando en la fecha, tantito que ya está para vuestro, dice, cuando en la fecha señalada no se llevare a cabo la práctica de alguna diligencia, la Junta hará constar en autos la razón por la cual no se practicó y se señalará en el mismo acuerdo el día y hora para que tenga lugar la misma. A ver, Judith, yo te pregunto a ti, ¿qué es un auto? Es todo lo que emite la autoridad, ¿Todo lo que emite? todo lo que emite la autoridad como resoluciones, incidentes o requerimientos, me parece. ¿Incidentes? ¿A poco la autoridad emite Bueno, la incidentes? resolución de incidentes. A ver, si tú me estás diciendo que es todo comunicado, entonces una sentencia en materia civil o un laudo en materia laboral sería un auto. No, se dan en el procedimiento, pero no es no es la sentencia como tal. O sea, en el procedimiento sería lo mismo. Judith. Sí, sí, bueno, es que no me explico. Son todo lo que emite la autoridad, pero dentro del procedimiento, ¿Cuál autoridad? el juez, Ujú. todo lo que emite el juez dentro del procedimiento. No, ¿cuál autoridad? El juez, o en este caso las juntas, Ujú. Entonces sería todo, toda actividad, no. A ver, búsquenme rápido la definición de auto, porque tenemos que definir y expresar adecuadamente qué cosa es un auto, porque si no lo vamos a confundir con otras actividades que llevan a cabo las autoridades jurisdiccionales. Entonces no es sinónimo de, ¿ok? Cada comunicación que lleva a cabo una autoridad jurisdiccional o judicial o en este caso laboral tiene su particularidad. Entonces no es igual, por ejemplo, un auto que un laudo, que como les comenté hace rato, publicar un estrado, ¿verdad? O publicar un edicto. No es lo mismo. Entonces, ahorita búsquenlo, por favor. Ya cuando lo encuentren, me dicen. ¿Ya lo encontraron?
Aparece como auto incidental. A ver, ¿qué sería un auto incidental? Porque esa también es otra variación de los autos. Ajá, bueno, eso es, así aparece nada más como solo auto no aparece. Y dice resolución de las juntas que resuelve en juicio o fuera de él un incidente. Muy bien, es correcto. Ya encontré lo que dice de autos, A que ver, dice que son actuaciones que obran en un expediente procesal laboral ventilado ante las juntas y los tribunales de conciliación y arbitraje. ¿en dónde lo encontraste? En el diccionario jurídico de Sánchez Castañeda. Muy bien. Ok, entonces todos esos autos van a ser comunicaciones que da la autoridad respecto de las actuaciones. Va a ser como dar cuenta de lo que se ha venido llevando a cabo dentro de de las actuaciones o de lo que han manifestado las partes. Eso sería un auto, ¿ok? Es toda comunicación oficial. Ahora, puede haber un auto que comunique una resolución incidental, puede haber un auto que comunique el desechamiento de determinado acto. En el auto puede constar que se feneció un término procesal en vista de que alguna de las partes que se le haya dado ese término no contestó en tiempo y forma, y por lo tanto se le tiene por perdido su derecho y que se continuará con la siguiente etapa procesal. Que a lo mejor en un auto se puede manifestar que se ha cambiado la representación legal de alguna de las partes y que se nombra un nuevo representante legal o apoderado legal para continuar en el juicio. Entonces, ese tipo de comunicaciones se llevan a cabo a través de los autos. Y la autoridad, por medio de, en este caso, los secretarios o por medio también de los diligenciarios o de los actuarios, dan a conocer estos autos a las partes. ¿Okay? A través de los comunicados, se podría decir que es un comunicado oficial en vía procesal respecto de lo que se lleva a cabo en las juntas o en los juicios laborales. Bien, vamos a continuar checando el artículo. Vamos a ver el artículo 720. Las audiencias serán públicas. La Junta podrá ordenar de oficio o instancia de parte que sean a puerta cerrada, cuando lo exija el mejor despacho de los negocios, la moral o las buenas costumbres. O sea, quiere decir que podemos acudir a las audiencias y que pues podemos observarlas, podemos verlas y podemos estar ahí. Nada más que hay una situación, no podemos grabar ya con los nuevos sistemas o no podremos grabar alguna información si no es permitido, porque acuérdense que eso violaría el principio de la libertad y de la dignidad personal. Entonces, si no tenemos el consentimiento de la persona para ser grabada, pues ya estamos cometiendo inclusive este delito. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso cuando graben a una persona o quieran grabar algo que involucre a alguien que no sea una persona que haya dado su consentimiento de forma expresa, si no pueden tener repercusiones de tipo legal. Ok, ahí se los dejo como dato. A ver, permítanme tantitos que ya cargó la clase anterior. Tengo que guardarlo, si no la guardo se me va a perder. Sí. Muy bien. Dice artículo 721, todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios. Lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, quieran y sepan hacerlo. Cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente, se entenderá que está conforme con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia autógrafa a cada una de las partes comparecientes. O sea, siempre que se lleve a cabo una comunicación o una audiencia
pues, y si las partes están presentes, tiene que dárseles copia con la firma y los sellos correspondientes de las autoridades que están autorizando ese acto o que están dando fe a ese acto. ¿Para qué? Para que pueda constar en el expediente y también para que las partes puedan manejar o puedan determinar qué estrategia van a utilizar en referencia de si es algo que les pueda generar un perjuicio o un beneficio a la estructura del estudio de caso que tengan planteado. ¿Ok? Muy bien. Artículo 722. Las declaraciones que rindan las partes, sus apoderados o cualquier persona ante las juntas, las harán bajo protesta de decir verdad y bajo apercibimiento, de las penas en que incurren si declaran falsamente ante autoridad. Las declaraciones de peritos en derecho serán rendidas bajo protesta de decir verdad sin que se requiera apercibimiento alguno. A ver, ojo con este artículo. Este artículo es muy delicado. Se refiere a lo que manifiestan los abogados, o sea, los defensores de los demandados o los representantes de los actores. ¿En qué sentido? Ya lo habíamos analizado en algunas clases del pasado. Con respecto a lo que nosotros tenemos por ley como obligación legal o como responsabilidad legal en el ejercicio de la profesión. Cuando la ley te obliga o señala que llevas a cabo determinado acto bajo protesta de decir verdad, quiere decir que estás diciendo la verdad, por así decirlo. Y que si incurres en una mentira o que si estás contradiciendo lo que estás diciendo y se demuestra que lo que manifestaste o lo que dijiste es mentira, puedes haber cometido un delito, porque el declarar falsamente ante una autoridad, pues es un delito. Y entonces, si yo dije o manifesté tal o cual cosa y no la pude probar en el juicio, la contraria podría integrar una carpeta de investigación utilizando los elementos del juicio, utilizando la documentación que obró en el juicio, lo que manifestó la contraria, las pruebas que exhibió, y no cumplieron con los elementos de ley y tampoco cumplieron en los términos y se demostró todo lo contrario, entonces sí podríamos acreditar un delito de declaración de falsedad ante autoridad competente. Y con eso podríamos perjudicar muy fácilmente a la contraria. Pero por eso hay que tener mucho cuidado con las estrategias, las defensas o cualquier otra actividad que nosotros pretendemos o pretendamos llevar a cabo en un juicio. O sea, la defensa en un juicio, en un procedimiento, actualmente ya no es algo que se debe de tomar a la ligera, sino que es algo que se debe de estudiar muy bien, porque en caso de que a mí me quieran fincar una responsabilidad de tipo profesional, yo debo de contar con todos y cada uno de los elementos para estructurar adecuadamente una defensa en mi favor o en favor de mi cliente, porque si no, al rato ustedes aducen hechos que son falsos, presentan testigos que son falsos, que son inventados, no los seleccionaron bien, no desahogaron correctamente las pruebas en términos de ley, llevaron a cabo pruebas que retardaban el procedimiento notoriamente, que eran infundadas, que no tenían un motivo ni un fundamento legal correcto, adecuado, y entonces, les vuelvo a repetir, la contraria siempre va a buscar la manera de perjudicarlos o de ver su afectación y la afectación de su representante. Entonces, en este tipo de casos, no nada más es responsable el abogado, sino también, o no nada más es responsable la parte que lleva a cabo estos actos, sino también el abogado. Y entonces, solidariamente son responsables y solidariamente se les puede fincar el tipo penal, la cuestión del daño moral en materia civil, etc. Por eso debemos de tener mucho cuidado con este tipo de situación. Dice artículo 723, la Junta, conforme a lo establecido en esta ley, estará obligada a expedir a la parte solicitante copia certificada de cualquier documento o constancia que obre en el expediente. También deberá certificar la copia fotostática que exhiban las partes de algún documento o constancia
que aparezca en autos, previo cotejo que se haga con el original. A ver, ojo, este es el fundamento legal de que cuando ustedes quieran y necesiten solicitar alguna copia certificada de los autos, de la demanda, de la identificación de la parte patronal o de la parte trabajadora, de todo lo que presentaron en el juicio y de todo el expediente si quieren, o de una sola hojita, lo que les interese saber del expediente y tener copia certificada, pueden hacerlo. Entonces, con este artículo ustedes tienen facultad para poder promover y solicitar copia certificada dentro del expediente que obren autos. Y de esa manera podrían ustedes obtener copia de todo el expediente, pero con las firmas correspondientes de la autoridad y con los sellos. ¿Qué cosa es una copia certificada? Ya se los había explicado. Es una fotocopia que se hace del expediente original y que con los sellos y la firma de las autoridades competentes toma el valor legal de ser original y auténtico. O sea, es como una copia auténtica o legalmente auténtica del original. Eso es una copia certificada. La autoridad valida y certifica que es copia fiel de el original. O sea, no existen variaciones, alteraciones, modificaciones, cambios o faltantes en los documentos de la información. Ahora, una copia certificada expedida por cualquier autoridad administrativa o judicial hace las veces del original. Por eso cuando nos piden copia certificada ante notario de alguna identificación, de algún documento para exhibirla, quiere decir que si yo pierdo el original y tengo la copia certificada ante notario, es como si tuviera un duplicado del original. O sea, legalmente es válido, legalmente es como si fuera el original, hace las veces de original en caso de extravío, siempre y cuando se certifique por la autoridad y sea validado con estas características que les acabo de comentar. ¿Ok? Bien. Dice el artículo 724, el Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o el de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje podrá acordar la creación, divulgación y utilización de herramientas tecnológicas en las que se incluyan los sistemas necesarios para la consulta y actuación de las partes en los procedimientos establecidos en el título 14 de la presente ley. También podrá acordar que los expedientes concluidos de manera definitiva sean dados de baja previa certificación de la microfilmación de los mismos o de su conservación a través de cualquier otro procedimiento técnico científico que permita su consulta. Aquí es, por ejemplo, cuando ya los archivos están súper llenos de expedientes, porque eso es lo que puede pasar, que muchas de las veces las partes promueven, ya no le dan continuidad a los juicios y los juicios se quedan eternamente ahí en el archivo, porque ni siquiera ya no están en el juzgado, sino que los mandan al archivo y ahí se quedan, pues destruyéndose, se quedan ahí, guardados. Y bueno, ya el beneficio que pueden tener, por ejemplo, en materia legal, las juntas es, pues, tomarle video, tomarle foto a los expedientes y pues ya después destruirlos, porque no conserven algún valor legal o algún valor histórico trascendente para el mundo del derecho, pues entonces se destruye. ¿Ok? Vamos con el artículo 725. En caso de extravío o desaparición del expediente o de alguna constancia, el secretario, previo informe del archivista, certificará la existencia anterior y la falta posterior del expediente o de las actuaciones. La Junta de Oficio o a petición de parte lo hará de conocimiento de las partes, procederá a practicar las investigaciones del caso y a tramitar de inmediato la reposición de los autos en forma incidental. En caso de que se pierda un expediente, se lo roben, alguien lo pide en la oficialía y ya no lo devuelve, etcétera, etcétera, pues de esta manera se va a llevar a cabo la protección de estos documentos o su reposición. Artículo 726, en el caso del artículo anterior, la Junta señalará dentro de las 72 horas siguientes, día y hora para que tenga lugar una audiencia en la que las partes deberán aportar todos los elementos, constancias y copias que obren en su poder. La Junta podrá ordenar se practiquen aquellas actuaciones y diligencias necesarias para reponer los autos.
teniendo en cuenta, en su caso, lo dispuesto por el artículo 724 de esta ley. Artículo 727, la Junta de oficio hará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente de la desaparición del expediente o actuación, acompañando copia de las actas y demás diligencias practicadas con dicho motivo. Se da mucho el caso, o bueno, se han dado los casos que cuando las juntas están trabajando, a veces la junta le presta los expedientes dentro de la misma junta a los funcionarios o a los abogados, y los abogados pues los roban, ¿verdad? O los propios funcionarios de las juntas, como tienen tantísimo expediente, luego los extravían y no saben dónde los dejaron. Entonces, puede haber una responsabilidad para los funcionarios que pierdan un expediente o que lo presten y ya no se los devuelvan. Y también para los litigantes, por si se puede inferir que alguna de las partes tuvo responsabilidad en la pérdida del expediente. ¿Okay? De esta manera se podría llevar a cabo la reposición de los autos, la reposición de los expedientes. Artículo 728. Los presidentes de las juntas y los auxiliares podrán imponer correcciones disciplinarias para mantener el buen orden en el desarrollo de las audiencias o diligencias y exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos. Aquí, por ejemplo, puede proceder la amonestación, puede proceder la multa, la detención, etcétera. En caso de que las partes no mantengan un respeto, no mantengan un orden, un decoro, y pues bueno, incurran en alguna falta de probidad, incurran en alguna falta de respeto, tanto a los funcionarios como a la contraparte, entonces pueden hacerlo, tienen facultades para poder ejercer estas actividades que menciono. Las medidas correccionales disciplinarias que pueden imponerse son, según el artículo 729, fracción primera, amonestación, fracción segunda, multa, fracción tercera, expulsión. Aquí vienen cuáles son las multas y a qué se refiere con la expulsión. ¿Ok? Bien, a ver, déjenme ver qué continúa. Y ya vamos con los términos procesales. A ver, dale lectura, por favor, Roselena, vamos a practicar nuestra lectura en voz alta, que sí nos hace mucho. ¿Sí quieres que perdón? Que lea en voz alta el artículo que estamos checando. Es el 728, ¿verdad? No, es el 731, que ya nos atrasamos en la clase. No, es que ¿sabe qué? Lo estoy leyendo en mi Constitución, pero me atrasé porque creo que no es actualizada. Entonces, por buscarla, pero bueno, en el 731, en mi Constitución, bueno, en mi ley dice, artículo 731, el juez podrá emplear cualquiera de los medios de apremio necesarios para que las personas A ver, concurran. no, necesitamos checar. Aquí en la Ley Federal del Trabajo que tengo, no dice eso, pero bueno. A ver, Ajá, es lo que le digo que estoy Judy, checando. Los demás decía lo mismo, nada más cambiaba que el tribunal en lugar de junta. Y como vi una palabra rara, me empecé a buscar cuál era la edición, pero no tiene qué ediciones y bueno, según era actualizada. ¿de dónde la descargó? Ahí tiene que venir hasta el último. No, la compré. Es esta, mire. La compré ¿Cuándo la compró? apenas en la semana. Y no tiene qué ediciones. Bueno, sí, 2021. Es que esa ya viene con la reforma.